Uno de los raperos más influyentes y aclamados de nuestra época, un rapero extraordinario cuya música va más allá de los límites convencionales. En este video exploraremos la fascinante historia de Kendrick Lamar, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la cima de la industria musical. Desde sus raíces en la vibrante ciudad de Compton, Kendrick Lamar ha sabido capturar la esencia de la vida en los barrios y expresarla a través de su música. Sus letras profundas y su narrativa cruda han resonado en millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndole en una de las voces más influyentes de su generación. Pero para entender su éxito, debemos remontarnos a sus inicios. Kendrick Lamar Dogworth nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California, una ciudad conocida por su violencia y desafíos socioeconómicos. Hijo de Paula Oliver, trabajadora de McDonald's, y Kenneth Dogworth, trabajador de KFC. Sus padres eran del sur de Chicago y se mudaron a Compton en 1984, 3 años antes del nacimiento de Kendrick, debido a la afiliación de su padre con la pandilla Gangster Disciples. Criado en un entorno humilde, Kendrick experimentó de primera mano los desafíos y las injusticias que aquejaban a su comunidad. Vivió en vivienda de la sección 8, un programa que ayuda a las familias de bajos recursos para alquilar una vivienda, y dependía de la asistencia social. Aunque no era miembro de una pandilla, creció entre afiliados cercanos de Westside Piru Bloods. Lamar desarrolló un interés por la música a corta edad, después de escuchar discos de funk, soul y rap que sus padres ponían en casa. De hecho, el nombre de Kendrick fue puesto por sus padres en honor al legendario cantante Eddie Kendricks. La infancia de Kendrick no fue para nada fácil. Sus primeros recuerdos incluyen ver a su padre y sus tíos robar tiendas durante los disturbios de 1992 en Los Ángeles. Cuando tenía 5 años fue testigo de un asesinato mientras estaba sentado afuera de su hogar. 3 años más tarde fue testigo de un segundo asesinato mientras caminaba a casa desde la escuela primaria. Todas estas experiencias lo hicieron ser un niño maduro y se le dio el apodo de Man porque se comportaba como adulto. Kendrick era un niño callado, tímido y observador en la escuela. Cuando tenía 8 años, Kendrick viviría una experiencia que lo inspiraría a seguir una carrera como rapero. Un día vio a los raperos Tupac Shakur y Dr. Dre filmar el video musical de su sencillo California Love en su vecindario. Inicialmente fue su padre quien los vio y fue a buscar al joven Kendrick a la casa. Posteriormente lo subió a sus hombros para que pudiera ver a estas dos leyendas. Durante su adolescencia, Kendrick Lamar experimentaría una transformación personal y artística que sentaría las bases de su brillante carrera en el rap. Kendrick asistió a Centennial High School en Compton, donde descubrió su amor por el hip hop y comenzó a explorar su propio estilo. Fue en la secundaria que fue introducido a la poesía por su profesor Willie Sen. La clase tuvo un impacto notable en él, ya que abrió una vía para expresar sus sentimientos. Kendrick comenzaría a escribir sus propias letras y a explorar su estilo único. Sus habilidades líricas se hicieron evidentes, capturando la atención de aquellos que lo rodeaban. El joven Kendrick estaba determinado a seguir su pasión por la música y trascender las limitaciones de su entorno. Sus letras reflejaban su vida en Compton, abordando temas como la violencia, la pobreza y la lucha por la justicia social. A través de su música, Kendrick buscaba dar voz a aquellos que no tenían voz, para representar a su comunidad y ser un agente de cambio. A medida que sus habilidades se perfeccionaban, Kendrick llamó la atención de la industria discográfica. En 2003, a los 16 años, lanzó su primer mixtape, Youngest Nigga in Charge, bajo el seudónimo de K-Dot. Aunque este proyecto pasó relativamente desapercibido a nivel comercial, llamó la atención de algunos oyentes y ayudó a establecer su presencia en la escena local de Los Ángeles. El proyecto fue suficiente para conseguirle a Lamar un contrato discográfico con Top Dawg Entertainment, un sello discográfico independiente recién fundado en California. En los años siguientes, Kendrick continuó lanzando mixtapes bajo Top Dawg, como Training Day en 2005, No Sleep Till NYC con J-Rock en 2007 y C4 en 2009. Estos mixtapes le permitieron perfeccionar su estilo y construir una base de seguidores cada vez mayor. Además, trabajó constantemente con otros raperos prometedores de la costa oeste y compañeros de sello como J-Rock, Ab-Soul y Schoolboy Q, con quienes finalmente formó el supergrupo Black Hippie. Poco después, Lamar decidió dejar de usar el nombre artístico de K-Dot y optó por usar su nombre de nacimiento, Kendrick Lamar. Posteriormente lanzó un EP titulado Kendrick Lamar a finales de 2009.
Fue en 2010 cuando Kendrick Lamar comenzó a atraer la atención de la industria musical a nivel nacional cuando lanzó su cuarto mixtape Overly Dedicated, que recibió elogios de la crítica y generó un mayor interés en su música. El proyecto incluía canciones poderosas y reflexivas que abordaban temas sociales y personales, lo que destacó la habilidad lírica y narrativa de Kendrick. Al proyecto le fue lo suficientemente bien como para entrar en la lista Billboard Top R&B Hip Hop Album, donde alcanzó el puesto 72. El éxito de Overly Dedicated atrajo la atención de Dr. Dre, quien quería trabajar con él, lo que llevó a Kendrick a trabajar con Dr. Dre y Snoop Dogg en el álbum Detox de Dre, que hasta la fecha no se ha lanzado. Para principios de 2011, Kendrick fue incluido en la Freshman Class de XXL y apareció en la portada con otros raperos emergentes como Meek Mill, Mac Miller, Yella Wolf, entre otros. El 2 de julio de 2011, después de varios mixtapes, Kendrick Lamar lanzó su álbum debut titulado Section 80, bajo Top Dawg Entertainment. Un álbum conceptual donde Kendrick aborda temas sociales, políticos y personales de una manera cruda y reflexiva, demostrando su habilidad lírica y narrativa. Kendrick utiliza su voz como plataforma para abordar problemas como la violencia, las drogas, la pobreza, la adicción y las dificultades que enfrenta la juventud en los vecindarios marginados. Una de las canciones más destacadas del álbum es ADHD, donde Kendrick reflexiona sobre los efectos de las drogas y la falta de atención en la sociedad actual. Otras canciones notables incluyen Rigor Mortis y High Power, que se ha convertido en un himno para la comunidad y aboga por la autodeterminación y el empoderamiento. And then she started feeling herself like no one else in this apartment. Beg your pardon, oh I rap. And this is rigor mortis and it's gorgeous when you die. I recorded and I'm Morpheus, the Matrix and my visions of Martin Luther staring at me. Malcolm X put the hex on my future, someone catch. Aunque no alcanzó un gran éxito comercial en ese momento, el álbum sentó las bases para el futuro éxito y reconocimiento de Kendrick como uno de los mejores raperos de su generación. En agosto de 2011, Kendrick Lamar sería nombrado el nuevo rey de la costa oeste. Y es que mientras se presentaba en un concierto en Los Ángeles, Snoop Dogg, Dr. Dre y The Game apodaron a Lamar como el nuevo rey de la costa oeste. Una noción que Dr. Dre respaldó de manera más significativa al firmar a Kendrick Lamar con su sello Aftermath en conjunto con Interscope Records. Según el nuevo acuerdo, los siguientes proyectos de Kendrick se lanzarían conjuntamente a través de Top Dawg, Aftermath e Interscope. Con esta firma, Kendrick tendría la fuerza de marketing, ventas y distribución para llevar su carrera al siguiente nivel. Ahora el chico tranquilo y observador que sacaba buenas notas en la escuela estaba a punto de convertirse en la nueva superestrella del rap. En octubre de 2012, el muy esperado segundo álbum y álbum debut de Kendrick Lamar en un sello importante, Good Kid, Mad City, fue lanzado con gran éxito. El álbum debutó en el número 2 en el Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo 242,000 copias en su primera semana, obteniendo las ventas más altas de álbumes de rap en la primera semana de 2012 para un rapero. Además, obtuvo elogios de la crítica y se posicionó como uno de los mejores álbumes del año, consolidando a Kendrick Lamar como uno de los artistas más talentosos y destacados de la industria del rap. No solo fue exitoso en términos de ventas y críticas, sino que también tuvo un impacto cultural significativo. Good Kid, Mad City se convirtió en un álbum icónico que resonó con una amplia audiencia, no solo en el ámbito del rap, sino también en la música en general. Fue aclamado por su autenticidad, narrativa cohesiva y su capacidad para abordar temas sociales y personales de manera profunda y conmovedora. El álbum cuenta la historia de la vida de Kendrick en Compton y su experiencia creciendo en un entorno plagado de violencia y dificultades. Uno de los aspectos más notables de Good Kid, Mad City es la producción magistral, con beats impresionantes de productores como Dr. Dre, Hit Boy, Pharrell Williams, entre otros. El álbum logró un equilibrio perfecto entre el sonido clásico del rap de la costa oeste y la experimentación musical, lo que contribuyó a su amplio atractivo. El álbum fue apoyado por 5 sencillos: The Recipe, Swimming Pool Dream, Backseat Freestyle, Poetic Justice y Vision Kemabai. Los 5 sencillos lograron éxito en las listas de éxitos en diversos grados.
I recognize your fragrance. Hold up, you ain't never gotta say shit. And I know you taste this. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. El álbum le valió a Kendrick Lamar 5 nominaciones a los premios Grammy, incluido Álbum del Año y Mejor Álbum de Rap, pero no ganó ninguno. Fue aquí donde inició toda la polémica con Macklemore. En 2012 también Kendrick apareció en el exitoso sencillo y nominado a un Grammy de A$AP Rocky Fucking Problem junto a Drake y 2 Chainz. Para 2013 la polémica rodeó a Kendrick Lamar, y es que en el sencillo Control de Big Sean contó con la colaboración de Kendrick Lamar. Sin embargo, fue el verso de Kendrick el que llamó la atención y generó una gran controversia. En su verso, Kendrick desató una serie de versos desafiantes y proclamando ser el rey de Nueva York. Sus versos fueron directos y despiadados, mencionando a numerosos raperos y promete asesinar líricamente a todos. Entre los raperos mencionados estaban J. Cole, Pusha T, Meek Mill, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electronica, Tyler the Creator, Mac Miller, entre otros. I'm Machiavelli's offspring, I'm the king of New York, king of the coast, one hand I juggle them both. La controversia se desató rápidamente, ya que los raperos mencionados en el verso y muchos otros no mencionados respondieron de diversas formas. Algunos raperos se tomaron el verso como un desafío y respondieron con un diss, mientras que otros optaron por ignorar la provocación. La discusión se extendió tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, convirtiéndose en un tema candente en la industria. El verso de Kendrick Lamar en Control fue aclamado por muchos fanáticos y críticos por su audacia y habilidad lírica. Además, reforzó la reputación de Kendrick como uno de los mejores letristas de su generación y generó una mayor anticipación por su próximo álbum. Si bien la polémica generada por el verso de Kendrick en Control fue intensa en su momento, también sirvió para elevar la calidad y la competitividad en el mundo del rap. En 2013 y 2014, Kendrick Lamar continuó consolidándose como uno de los artistas más influyentes y talentosos en la industria musical. Estos 2 años marcaron una etapa de colaboraciones destacadas y reconocimientos importantes. En septiembre de 2014, Kendrick lanzó I como el primer sencillo de su próximo tercer álbum. La canción muestra un cambio en el estilo musical y lírico de Kendrick Lamar al abrazar un mensaje más positivo y de empoderamiento personal. La producción enérgica y el ritmo contagioso hacen que la canción sea pegadiza y fácilmente reconocible. El mensaje central de la canción es el empoderamiento y la búsqueda de la felicidad interior, incluso en medio de la adversidad. La canción le valió a Kendrick Lamar 2 premios Grammy, a la mejor interpretación de rap y mejor canción de rap a principios de 2015. Finalmente, el 15 de marzo de 2015, Kendrick lanzó su tercer álbum titulado To Pimp a Butterfly, un éxito tanto comercial como crítico. El álbum debutó en el número 1 en el Billboard 200, convirtiéndose en su primer álbum número 1. Vendió 324,000 copias en los Estados Unidos en su primera semana de lanzamiento. El álbum presenta una mezcla de estilos musicales desde jazz, soul, funk hasta el hip hop, con letras introspectivas y socialmente conscientes. Kendrick Lamar aborda temas como la raza, la identidad, la política, la opresión, la fama y la espiritualidad en sus canciones. El impacto cultural de To Pimp a Butterfly fue notable. El álbum abordó problemas sociales y raciales de manera directa. Las letras y el mensaje de Kendrick resonaron con audiencias de todo el mundo, generando discusiones sobre la desigualdad racial, la justicia social y la experiencia afroamericana. Además del sencillo I, el álbum contenía los sencillos King Kunta, Alright y These Walls. Now I run the game, got the whole world talking King Kunta, everybody wanna. I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. They tell you it's too late, your destiny, accept it, your fate, bonus accessories instead. El álbum impulsó la carrera de Kendrick Lamar al estrellato global, estableciéndolo como uno de los artistas más influyentes y respetados en la industria musical. Desde su lanzamiento fue considerado como una obra maestra del rap contemporáneo y una importante contribución al género. To Pimp a Butterfly le valió a Kendrick Lamar 7 nominaciones en los premios Grammy. También recibió 4 nominaciones adicionales por otras colaboraciones de ese año, recibiendo un total de 11 nominaciones al Grammy, que es la mayor cantidad de nominaciones para un rapper en una sola noche.
Si bien no ganó sus 11 nominaciones, Kendrick ganó 5 Grammys, incluyendo Mejor Álbum de Rap por To Pimp a Butterfly, Mejor Colaboración Rap Cantada por These Walls, y Alright le valió los premios a Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación de Rap. También ganó un premio al Mejor Video Musical por su aparición en Bad Blood de Taylor Swift. To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar. Para 2016, Kendrick lanzó un álbum recopilatorio titulado Untitled Unmastered, que contenía 8 canciones sin títulos, cada una fechada. Las canciones eran demos sin terminar de la grabación de To Pimp a Butterfly. Este álbum recopilatorio debutó en la cima del Billboard 200 de Estados Unidos. En este año Kendrick tuvo colaboraciones muy destacadas, como en The Crazy de Sia, Don't Wanna Know de Maroon 5 y Goosebumps de Travis Scott. Hey, I am the truth. Hey, I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. Hey, I am the greatest. No more, please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous. I wanna press my line. Yeah, I wanna press my. I wanna green light. Al año siguiente, el 23 de marzo de 2017, Kendrick lanzó un sencillo promocional titulado The Hard Part 4. Y unas semanas después lanzó el sencillo Humble, que sería el sencillo principal de su próximo cuarto álbum. El sencillo rápidamente se convirtió en un éxito tanto comercial como crítico. Humble destacó por su producción estruendosa y su ritmo pegadizo, respaldado por la distintiva entrega lírica y el estilo único de Kendrick Lamar. La canción aborda temas de identidad, poder y modestia. Humble fue un gran éxito, llegando al número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose así en el primer sencillo número 1 de Kendrick Lamar. La canción se ha convertido en una de las canciones más reconocidas y apreciadas de Kendrick. Después del gran éxito de Humble, Kendrick lanzó su cuarto álbum el 14 de abril de 2017. El álbum titulado Damn recibió una aclamación de la crítica generalizada y se convirtió en otro gran éxito para Kendrick Lamar, tanto en términos comerciales como artísticos. El álbum fue un éxito comercial, debutando en el número 1 del Billboard 200 y vendiendo más de 600.000 copias en su primera semana, y 3 semanas después fue certificado platino por superar el 1.000.000 de copias vendidas. El álbum fue categorizado como hip hop consciente, un género que Lamar incorporó en su anterior álbum To Pimp a Butterfly. También incorpora elementos de trap, R&B contemporáneo y pop. El álbum generó varios sencillos exitosos además de Humble. Estos sencillos destacados incluyen DNA, Element, Love y Loyalty, que también obtuvieron una gran recepción comercial y crítica. I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Might take a life for this shit. Put the Bible down. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I'm a savage, I'm an asshole, I'm a king. Shimmy ya, shimmy ya, shimmy ya. You can take. Damn fue reconocido como uno de los mejores álbumes del año por varias publicaciones y críticos musicales, y ha sido aclamado por su impacto cultural y artístico. Kendrick Lamar consolidó así aún más su posición como uno de los artistas más importantes y respetados en el mundo del rap. Damn recibió numerosos premios y nominaciones. En los premios Grammy el álbum ganó el premio al mejor álbum de rap. Humble también ganó el premio a la mejor interpretación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical. Además ganó mejor interpretación rap cantada con Loyalty con Rihanna. The Grammy goes to Damn, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar también hizo historia al convertirse en el primer rapero en ganar el premio Pulitzer, un hito del que se hizo merecedor por contar la complejidad de la vida afroestadounidense. Al año siguiente, Kendrick fue seleccionado por Marvel para la creación de la banda sonora de la película Black Panther. El objetivo era crear un álbum que capturara la esencia y la energía de la película, y que también contara con una combinación única de estilos musicales. Kendrick trabajó estrechamente con el director Ryan Coogler y el equipo creativo de la película para asegurarse de que la música complementara y realzara la narrativa de la historia. Kendrick, en colaboración con varios artistas destacados, lanzaron el soundtrack el 9 de febrero de 2018. El álbum contó con la participación de varios artistas destacados tanto del mundo del hip hop como de otros géneros musicales. Cada colaboración aportó una perspectiva única y una variedad de estilos que reflejaban la diversidad temática y visual de la película. Black Panther The álbum tuvo grandes ventas, incluida la primera posición en el Billboard 200. Incluyó varios sencillos exitosos que generaron gran atención y alcanzaron altas posiciones en las listas de éxitos.
El sencillo principal All the Stars de Kendrick Lamar y SZA se convirtió en un éxito masivo. Otros sencillos notables incluyeron Pray For Me de Kendrick Lamar y The Weeknd, y King's Dead de J-Rock, Kendrick Lamar, Future y James Blake. Tell me what you gon' do to me. Confrontation ain't nothing new to me. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. El álbum recibió una gran cantidad de reconocimientos y premios. Fue nominado a 7 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Adicional a eso, Kendrick fue nominado a otro premio por su colaboración con J-Rock en el sencillo Win, haciendo un total de 8 nominaciones. De las 8 nominaciones, Kendrick ganó un Grammy a Mejor Interpretación de Rap por el sencillo King's Dead. Además, recibió una nominación al Oscar a la Mejor Canción Original por All the Stars. Después de este lanzamiento, Kendrick hizo una pausa musical. No fue hasta el 20 de agosto de 2021 que Kendrick Lamar anunció en una publicación de blog que estaba en medio de la producción de su último álbum con Top Dawg. Poco después apareció en el sencillo Family Ties de Baby Kim. La canción ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación de Rap. Hold on, y'all niggas playing with me, man. I am the Omega. DJ Lane Rolling Gang, that's how he don't you. Al año siguiente, el 13 de febrero de 2022, Kendrick encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 56 junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent y Mary J. Blige. Tres meses después, el 8 de mayo, lanzó el sencillo promocional The Hard Part 5 para ayudar a anticipar el lanzamiento de su quinto álbum. En el video, Kendrick interpreta la canción frente a una pared roja, mientras usa tecnología deepfake para transformarse en 6 figuras afroamericanas modernas, como O.J. Simpson, Kanye West, Jussie Smollett, Will Smith y los fallecidos Kobe Bryant y Nipsey Hussle. La canción recibió 5 nominaciones en la entrega anual de los premios Grammy, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Video Musical, Mejor Interpretación de Rap y Mejor Canción de Rap. Y finalmente ganó las 2 últimas. I come from a generation of pain where murder is minor, rebellious and more jealous of chip you for design. 5 días después, el 13 de mayo de 2022, Kendrick Lamar lanzó su quinto álbum, Mr. Morale and the Big Steppers. Fue lanzado 5 años después de su último álbum. Antes de su lanzamiento, Kendrick visitó Ghana para filmar un documental con Spotify. Tras su lanzamiento, el álbum debutó en el número 1 en el Billboard 200, vendiendo más de 286,000 copias en la primera semana. El álbum recibió elogios generalizados de los críticos, quienes elogiaron el liricismo de Lamar y el alcance del álbum, aunque a muchos les pareció inconsistente comparado con sus anteriores trabajos. En este álbum conceptual, Kendrick analiza y reflexiona sobre sus experiencias de vida. Sus letras tocan una variedad de temas personales. El álbum fue apoyado por 3 sencillos, N95, Silent Hell y Die Hard. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car. Push these niggas off me like, push these bitches off me like, push these niggas off me like. Do you love me? Do you trust me? Can I trust you? Don't judge me. El álbum ganó el premio al mejor álbum de rap en la entrega anual de los premios Grammy. Kendrick Lamar. La historia de Kendrick Lamar es un testimonio vivo de su talento, dedicación y compromiso con el arte del rap. Su impacto en la música y la cultura es innegable. Kendrick ha elevado el estándar del rap contemporáneo, fusionando con maestría el arte de la narración con letras perspicaces y una producción innovadora. Su habilidad para combinar el entretenimiento con la conciencia social ha resonado en todo el mundo, llegando a audiencias de todas las generaciones y trascendiendo las barreras del género. Lamar ha utilizado su música para abogar por la justicia social y los derechos civiles. Sus letras poderosas y su activismo han inspirado a una generación de jóvenes artistas a abrazar su voz y utilizar el rap como una herramienta para el cambio. Kendrick Lamar es más que un rapero exitoso, es un artista revolucionario que ha redefinido el género y ha utilizado su música para provocar conversaciones y cambiar vidas.